Para que nos quede hoy Vamos claro, a escuchar al el doctor concepto Jorge de shock Forero, se fundamenta en estos sepsis tres en elementos. felinos. Y son contenido arterial de oxígeno, que multiplicado por el gasto cardíaco me da el delivery de oxígeno, el aporte de oxígeno. Estos vagones que ustedes observan en esta locomotora y este tren son la hemoglobina, ligado a el oxígeno. Algo que nos ocurre frecuentemente es que nosotros estemos en déficit de hemoglobina, anemia, muy frecuente en nuestra zona tropical. Vemos mucho paciente anémico. Quiere decir que por más oxígeno que yo le dé, por más volumen vascular que yo le dé, por más presión arterial adecuada que yo tenga, ¿la hemoglobina va a ser suficiente para el transporte? No. Y puede estar saturado al 98%, pero es deficitario para la célula, está en déficit. Por eso, cuando nosotros estudiamos a un paciente y le vemos solo la saturación de oxígeno, nos podemos quedar cortos en el diagnóstico, porque le ponemos el oxímetro de pulso y nos marca 98. Y entonces nosotros decimos, este paciente no necesita oxígeno porque está saturando al 98%. Pero si ustedes miran la hemoglobina y está caída, ahí ya no va a ser suficiente, debe ser suplementado. Partiendo de eso, que se carga en los pulmones, donde se va a llenar la gasolinería pues, del sistema, va a llegar a un sistema que es el sistema de bomba. Él debe estar trabajando correctamente, y es el sistema cardiovascular. Específicamente la bomba cardíaca, con su fuerza de contractilidad, con su frecuencia preservada, va a ser beneficioso. Algo que nos confunde a nosotros, y ahora ubiquémonos ya específicamente en gatos, el gran problema que nosotros tendríamos en gatos es que es un sistema que ocurre ser muy dependiente de la frecuencia. Los gatos tienden a tener frecuencias muy altas y nosotros nos familiarizamos con que el paciente llega con frecuencias de 200, 220. Eso bajo una condición clínica de un canino sería una condición indicadora o de sepsis o indicadora de shock. Pero en nuestros pacientes por la nivel de estrés, por el mecanismo compensatorio podría estar con una frecuencia demasiado alta. Mi pregunta es, ¿sería bueno tener una frecuencia cardíaca de 200, 220 de manera sostenida en un felino? ¿Qué pasaría en el gasto cardíaco? En la fase inicial, nosotros sabemos que el gasto cardíaco provendría del volumen latido por la frecuencia. Si yo aumento la frecuencia a un volumen latido, ¿aumento el gasto cardíaco? Sí, pero en la fase inicial. Después de que un paciente se mantenga con frecuencia cardíaca muy alta, ¿a quién voy a afectar? Al diástole ventricular. Cuando nosotros empezamos a estudiar medicina, nos han dado mucha fortaleza al sístole cardíaco. Y realmente hoy lo que queremos trabajar mucho en cardiología y en medicina crítica es a la fase diastólica. Esa fase diastólica, que es la fase de relajación miocárdica y de llenado, tiene que ser tan precisa y tan buena para que la emisión del volumen vascular sea adecuada. Si los pacientes tienen fases cardíacas muy altas, frecuencias muy altas, ¿cómo sería el diástole? Corto en tiempo. Y la fase de llenado será muy poca. Conclusión, el volumen emitido por minuto va a ser muy deficitario, muy bajo. Entonces, en sistemas como ocurre un pediátrico, un paciente neonato y un paciente felino, son muy dependientes de las modificaciones de frecuencia cardíaca. Si yo dejo jugar mucho a la frecuencia cardíaca, a la bradicardia y a la taquicardia extrema sostenida, los pacientes van a entrar en déficit de bomba y de volumen y en DO2, y eso que lleva shock. Complementariamente, ese volumen emitido, ese porcentaje de saturación y esa cantidad de oxígeno ligado, que sería la presión arterial de oxígeno, llevan al tejido algo que se llama el contenido arterial de oxígeno, y ese contenido se va a extraer, porque si esta célula no está funcional, no va a extraer correctamente. Y si no extrae, ¿qué va a pasar con el valor de acá y acá? Este va a ser muy alto. O sea, si el volumen venoso es muy alto, me indica que la extracción es muy pobre.
Por eso nosotros tenemos que estudiar tanto la línea arterial como la línea venosa para el estudio del paciente en estado de choque. Y de ahí surge la velocidad de consumo que encontraríamos nosotros acá. En la velocidad de consumo, nosotros lo que vamos a estudiar es el contenido arterial, contenido venoso de oxígeno. ¿Cómo calcularíamos el contenido venoso? Pues sería la misma, un valor de hemoglobina venosa, un valor de oxígeno venoso y una saturación venosa de oxígeno. ¿Y en dónde se hace esa sangre venosa mixta o dónde se mide esa sangre? En el atrio derecho. Conclusión, yo debo estudiar para hoy, en el 2017, saber si mi paciente tiene shock y saber el pronóstico, estudiar sangre arterial y sangre venosa mixta. Y esa sangre venosa mixta, ¿dónde la obtenemos? Del atrio derecho. ¿Cómo obtenemos sangre del atrio derecho? Catéter venoso central. ¿Qué quiere decir? Que hoy un tip es que los gatos en shock y los perros en shock necesitan tener catéter venoso central. Uno, para el estudio repetitivo de sangre y estudio de las variables del paciente. Y segundo, para darle un aporte de oxígeno adecuado. De igual manera, tenemos que estar aportando soluciones de osmolaridades diferentes, o sea, hipertónicas. Y las soluciones hipertónicas no van a ir bien por vías periféricas. Y lo más crítico, hoy en paciente de shock necesitamos el aporte de vasopresores. Y las vasopresores como la norepi no deben ser, como los titulamos y aplicamos varias dosis, no deben ser administrados por venas periféricas. Tienen que ser administrados por vías centrales. Y además, el otro punto crítico de los pacientes felinos es el no consumo de alimento y algo que se llama la tasa metabólica negativa, donde el paciente se deteriora día a día mucho más rápido que un perro si no consume alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las 24 y 48 horas del estado de choque? Aporte nutricional parenteral. ¿Y cómo se debe hacer? Catéter venoso central. O sea, hay una serie de indicaciones que lo que yo quiero llamarles la atención es, si nosotros ponemos los costos-beneficios de tener un catéter venoso periférico versus un catéter venoso central, ustedes van a tener claridad que vale la pena poner un catéter venoso central a un paciente en estado de choque. Si ustedes van a revisar, van a encontrar dos tipos de escuelas, donde hay escuelas que no tienen invasividad. Pero si no quiero invasividad, ¿yo cómo voy a estudiar o monitorizar a mi paciente si no puedo medir el contenido venoso mixto? Hoy, las guías de reanimación plantean, si hablamos en sepsis o hablamos en condición de shock, plantean mantener saturaciones venosas mixtas superiores a 70. Eso es un objetivo. Hoy la palabra en reanimación y en recapitular un paciente choqueado se llama metas, objetivos, guiado en estrategias. O sea, yo hago una maniobra con la intencionalidad de, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero aumentar la saturación venosa mixta. Ah, bueno, establezca la terapéutica, pero vea si mejora la saturación venosa mixta. O sea, si yo no pienso en mejorar el contenido arterial de oxígeno, yo no quiero mejorar la saturación venosa de oxígeno, yo no puedo medir la presión arterial, pues evidentemente todas las maniobras que yo haga van a ser subjetivas. Veo al paciente y lo veo que está vivo, ¿será que va mejor o no va mejor? Y eso es una limitación cuando manejamos estado de choque. Ahora, si nosotros vemos este sistema vascular en gato, viene una complicación aún mayor. En las diferentes especies, los volúmenes vasculares varían. El gato tiene ¿qué volumen? Tiene un volumen de 90 mililitros por kilogramo de sangre. Y el gato, 70. O sea, que un sistema que se vuelve dependiente de la frecuencia cardíaca y tiene un volumen vascular más bajo, ¿qué hace? Que sea un paciente más susceptible a que si desarrolla choque, lo desarrolle muy grave. ¿Es claro? Eso hace que el gato sea muy sensible a los volúmenes vasculares, sea muy sensible a los cuadros hemorrágicos,
y hace muy sensible el sistema en el sistema cardiovascular. Y ahí vamos a prestarle atención. Y es por eso, debido a ese volumen vascular tan bajo, que casi siempre el paciente en shock felino es hipotérmico. La condición clínica de hipertermia es poco probable en gato choqueado. Y la condición clínica de hipertensión, como se ocurre en gato, en perro en la fase inicial del estado séptico, es poco probable. Entonces ya estamos entendiendo variabilidades en gato. En gato estamos viendo que es un sistema vascular de 70 mililitros por kilo de volumen vascular. Es un paciente con alta tendencia a la hipotensión por el déficit vascular. Es un sistema muy dependiente a la actividad cardíaca, o sea, a la inotropía y a la inocromía cardíaca. Y si lo queremos ver, a la elastancia y a la compliance cardíaca, para que ese corazón funcione adecuadamente. Y si a esa condición nosotros le sumamos que tiene una cámara ventricular gruesa, cardiomiopatía hipertrófica felina, su capacidad de volumen vascular dentro del corazón es menor y el gasto cardíaco va a ser menor. ¿Ok? Entonces, hoy esta ilustración nos ayuda a entender cuáles serían mis metas objetivos. Mi meta objetivo es determinar el consumo de oxígeno, calcular el delivery de oxígeno y aportar. ¿Qué necesito para eso? Un catéter venoso central, un catéter arterial, para monitorizar presión arterial invasiva y manejar norepinefrina. Porque como el sistema es tan crítico en volumen, si yo exagero el volumen vascular en el gato, ¿qué le va a desarrollar? Edema pulmonar y sobrecarga vascular. ¡Tac! Le voy a generar sobrecarga. Entonces, si yo no monitoreo la presión arterial, yo no monitoreo el volumen aportado, yo voy a entrar muchas veces en edema pulmonar, el felino. Entonces, ¿qué debemos manejar? Si yo titulo, sé que el volumen vascular está adecuado, busco estrategias para mirar el volumen vascular como el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal. Utilizo estrategias como la PVC. El paciente está en volumen vascular, pero la presión arterial está caída, debe empezar la titulación de norepinefrina. Y si no pongo norepinefrina, el paciente no va a tener un aporte adecuado de oxígeno y un aporte adecuado de nutrientes. Entonces, hoy el paciente de shock felino es muy dependiente, operario dependiente, es muy dependiente del veterinario al lado. Pero con estrategias, vuelvo y planteo, de objetivo. Yo no voy a poner líquidos para ver si él se pone mejor y ya quiere comer. Yo no voy a poner líquidos para ver si el oxígeno va a portarse bien sin haberlo medido. Yo debo saber cuándo debo poner sangre. Por eso se inventaron un producto que se llama la oxiglobina. Porque debido a que el grupo sanguíneo son solo 3 en gatos, existe una alta probabilidad de reacción transfusional. Yo voy a utilizar estrategias transportadoras de oxígeno diferentes a sangre en urgencia del paciente felino. Otra variable importante. La oxiglobina es un elemento muy requerido en el manejo de reanimación de gatos. ¿Por qué? Pues porque el gato tiene mucha susceptibilidad a recibir sangre. Muy bien. Continuando la orientación. El paciente tendría una alteración de estatus mental en sus fases de progresión, evidentemente. Tiene que alterarse el tiempo de llenado capilar, las características de pulso, temperatura, las presiones es alterada. De ahí surge una de las teorías que estamos trabajando hoy para la aproximación en shock. La otra variable, aparte de medir presión o medir gases en vena mixta, sangre venosa mixta y arterial, la otra variable es mirar la funcionalidad de ese sistema. Para evaluar eso, sale una teoría que es el planteamiento que se está haciendo hoy en Roche. Roche Protocol es una rápida aproximación al paciente en shock basado en ultrasonografía y sería el elemento complementario de lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo sería ese elemento complementario? El símil que se le hace al sistema vascular es eso. Es un sistema hidráulico, un elemento donde hay un tanque de agua
donde una bomba está prendida y está cogiendo esa agua para llevarla a un sistema periférico de vías. Todas estas tuberías. Entonces, este sistema de estanque, este sistema de bomba y un sistema de tuberías. Si nosotros vemos al sistema del paciente vascular y cardíaco como un sistema hidráulico, lo que yo debería entender es que la bomba, esta bomba de agua que están observando acá, es el corazón. Este corazón expresado en lo que se llena en el ventrículo izquierdo, lo que vemos en el ventrículo derecho, y por supuesto que no haya nada interfiriendo en su contracción. Y una condición clínica de evaluación rápida en el paciente felino. Recuerden que el gato tiene mucha facilidad de desarrollar efusión pericárdica por cardiomiopatía, muy diferente al perro. El felino tiene mucha facilidad de desarrollar efusión pleural por cardiopatía, diferente al perro. El gato sí lo desarrolla muy fácil. Entonces, el elemento de tamponada de efusión pericárdica es una variable muy importante en todos los pacientes felinos que ustedes vean choqueados. Y tienen que, evidentemente, mirar que no tenga fusión, porque muy posiblemente ese paciente necesitará líquidos, posiblemente no. ¿Qué es lo que necesita? Una maniobra rápida de punción pericárdica para sacar el líquido pericárdico. Y que ese corazón vuelva a restablecer con el gasto cardíaco adecuado y todas las variables que estábamos mencionando. Por eso era que necesitaba contextualizar. La siguiente variable, entonces, ¿cómo evaluamos al corazón? Con ecocardio, vamos a mirarle el volumen latido, el stroke volume, vamos a mirarle la fracción de eyección, la fracción de acortamiento, o sea, las variables que utilizamos en cardiología para determinar esta función de volumen. ¿El tanque cómo lo evaluamos? El tanque está constituido por el sistema de almacenamiento grande vascular y está evaluado, y lo evaluamos por ecografía, ubicando la vena cava caudal. Miramos si ese índice de colapsabilidad está superior al 50%, o sea, se contrae en la fase inspiratoria y expiratoria, superior al 50%, ese paciente requiere líquido. Ese paciente necesita terapia. ¿Cómo lo hacemos? Un ecógrafo al lado. Y de esa manera lo evaluamos. Segundo, evaluamos los sistemas vasculares como la zona torácica con el índice de colapsabilidad y la zona abdominal. Evaluamos vena cava caudal y evaluamos aorta. Vamos a ver qué diámetros están para saber estimar qué valor vascular tenemos. Complementariamente, vamos a estudiar el sistema de tuberías. Ese sistema de tuberías lo podemos visualizar, si ustedes tienen Doppler color, ubicamos en zonas periféricas como el riñón para mirar el flujo en las arcuatas, miramos una familiarización de cómo está fluyendo la sangre en el hígado, en el vaso, circulación esplácnica, la mesentérica craneal. Entonces, evaluamos vasos sanguíneos periféricos para determinar que haya efectividad. Y en los procesos de reanimación, ¿qué hacemos? Como estamos reanimando con líquidos, evaluamos por eco y vamos viendo si el volumen que estoy poniendo está llegando a ese tejido que no estaba viendo. O sea, es buscar estrategias de evaluación y saber que este sistema está adecuado. Entonces, estábamos en primera instancia evaluando qué es lo que se aporta: contenido arterial de oxígeno, contenido venoso mixto, presión venosa central, extracción y lactato, o sea, hacemos medición de lactato arterial, siempre lo digo, arterial o venoso mixto. Nunca nos va a servir el lactato de sangre estéril. No sirve, porque usted evalúa solo un sistema. O sea, evalúa la mano derecha, o evalúa la mano izquierda, o evalúa la pata derecha o la pata izquierda. El lactato no está ahí. Y yo necesito es el lactato del cuerpo. Y el cuerpo es venoso mixto o arterial. De esa manera vamos a tener tres condiciones clínicas puntuales de shock que los entendemos desde la parte vascular y con esta teoría. ¿Qué estábamos estudiando? Una alteración distributiva donde todo el sistema vascular periférico, ¿cómo está? Dilatado. Y ese es el principal ejemplo de sepsis. ¿Este sistema se va a ver favorecido con líquidos? No. Este sistema se vería favorecido con inotropía o inocromía, función cardiovascular. ¿Ven alteración cardíaca acá? Puede que no sea.
y no lo damos, soporte cardiovascular. El problema acá, ¿cuál es? Es que el sistema vascular está dilatado por las aminas vasoactivas de todo el proceso séptico. Entonces, ¿qué necesitamos? Vasopresores. Y necesitamos norepi. O sea que si yo a este paciente le pongo más líquido, lo inundo. Si yo a este paciente le coloco inotropía, pues lo inundo. Lo que necesita este paciente es vasopresión. ¿Cómo lo sabemos? Monitoreo de la presión arterial. Quiere decir que si yo ante mi paciente sé exactamente que tiene el volumen adecuado vascular, el corazón está funcionando y la presión arterial sigue en caída, pues necesita vasopresión. Si yo no monitoreo las otras variables, yo no voy a saber si debo entrar con vasopresor. Es riesgoso, evidentemente, titular vasopresores como norepi, porque lo ponemos en ratas de infusión continua, si yo no tengo una variable de monitoreo. O sea, es muy riesgoso, no quiere decir no la ponga porque no va a monitorear, no, tengo que monitorizarlo para ponerlo. Y eso es lo que genera la dependencia. Ahora, este sistema que se llama choque hipovolémico, ¿el corazón está bien? Sí. ¿Cómo está el volumen vascular? Bajo. O sea, esa condición en la curva de Frank-Starling es la única condición dependiente de volumen vascular. O sea, en esos casos sí podemos reanimar con líquidos, poner líquidos. Y recuerden la sensibilidad que tiene el gato por tener tan bajo volumen vascular, comparado a otras especies. Este sistema de choque cardiovascular, ¿qué le está pasando al sistema? Se está encharcando, se está llenando de líquido. Esto podría ser, digamos, el pulmón con acumulación de líquidos, edema. ¿Tocaría utilizar vasopresión, o sea, vasodilatar? No. ¿Tendríamos que utilizar líquido? No. Podemos empeorar el cuadro. Poner líquido no quiere decir cero líquido, no. Hay que poner líquido de acuerdo a lo que necesita. Vamos a contar un caso puntual y es casos de anuria, por la que me han llamado a mirar pacientes y el paciente está anúrico porque tenía edema pulmonar. Lo llenaron con furosemida para bajar el edema pulmonar, pero el paciente ahorita está anúrico, ligúrico, está azoémico igualmente, y el paciente tiene que orinar. Entonces uno lo mira y le pregunta al veterinario y el líquido, no, porque tiene edema y lo estamos manejando con furosemida, pero ya miró si el sistema vascular está lleno. No lo he mirado. Evaluamos al paciente y entramos con terapia monitorizada de líquidos, monitorizando presión venosa central, monitorizando la presión arterial, mirando el índice de colapsabilidad de la vena cava caudal, y de esa manera ustedes van colocando líquido a metas. A los 10 minutos, en 15 minutos administramos 10 ml por kilo, damos una carga y vemos la respuesta de la función sistólica, vamos viendo cómo está la presión venosa central y de esa manera vamos logrando la mejoría. ¿Y qué va a pasar a las 2 horas? Diuresis. Porque era un sistema que estaba en fase de anuria y oliguria por falta de presión. La tasa de filtración glomerular caída, pues no podía, o sea, la presión caída, pues no podía tener tasa de filtración, no iba a orinar. Y se complicaba una condición de edema pulmonar manejado por shock para una condición de falla renal, o sea, estábamos induciendo una falla renal. Posteriormente, en esa fase era pre-renal, pero posteriormente va a desarrollar un sostenimiento. Tendríamos una condición clínica donde el sistema vascular está normal, flujo vascular normal, pero el corazón está trabajando inadecuadamente. ¿Pero por qué? Este fallaba porque tenía infección, entonces tiene una miocarditis, una endocarditis infecciosa, o está fallando porque está haciendo arritmia, o tiene un lupus, o tiene una anomalía congénita. Perfecto.